Listo. Todavía faltan por entrar, pero... De acuerdo. Jesús, ¿puedes comenzar a grabar, por favor? Ya está grabando. Ok, muy bien. Bueno, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a comenzar a tratar el tema de hipertiroidismo y vamos a enfocarlo principalmente en la enfermedad de Graves. Vamos a ver por qué. Ok, para comenzar queremos dar esta pequeña explicación de lo que viene siendo el hipertiroidismo, porque hay autores que a veces mezclan los términos. Pero el más aceptado entre la comunidad científica menciona que el hipertiroidismo va a ser la hiperfunción mantenida de la glándula tiroides y que esto va a tener como consecuencia en ocasiones la producción de tirotoxicosis. Entonces, todo esto combinado va a dar un estado hipermetabólico. Entonces, el hipertiroidismo vamos a tener que va a ser una elevación en la síntesis y en la liberación de hormonas tiroideas. Y la tirotoxicosis va a ser un síndrome clínico que va a ser la suma de signos y síntomas causados por este hipermetabolismo. Aquí ocurre un aumento de las hormonas tiroideas circulantes. Bien, hablando ahora de la epidemiología, bueno, pues esta es una enfermedad que afecta nada más del 0.5 al 1% a nivel mundial. Eh, Le puede dar tanto a hombres como a mujeres, pero sí está muy marcada la diferencia, bueno, el número de casos en mujeres teniendo una proporción de 10 a 2 respecto a los hombres. Igual, entre más edad se tenga, es más probable que se pueda tener hipertiroidismo. Algo muy característico es que en pacientes geriátricos usualmente hay un tipo de hipertiroidismo subclínico y algunas veces pues incluso es difícil diagnosticarlo. Bueno, ahorita les van a mencionar, pero hay diferentes tipos de hipertiroidismo, siendo la enfermedad de Graves la que usualmente ocupa el primer lugar. Aproximadamente el 80% de los tipos de hipertiroidismo van a ser a causa de una enfermedad de Graves, pero no es un bocio tóxico multinodular que aproximadamente afecta bueno, es parte del 5 al 20% de los tipos de hipertiroidismo. Además, un adenoma tóxico lo podemos encontrar en un tercer lugar de un 10 a un 15% y algunas otras causas ya son un porcentaje muy bajo, siendo menos del 3%. La siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a comenzar a dar una introducción muy rápida de lo que sería la fisiología en la producción y en el mantenimiento del ciclo del eje, en este caso, pues hipotálamo, hipófisis, tiroides. Ok, entonces vamos a tener nosotros que este eje va a comenzar, o vamos a tener un punto de partida a partir del hipotálamo. Este va a liberar hormona liberadora de tirotropina, la cual va a estimular a la parte anterior de la hipófisis, también llamada adenohipófisis. Esta a su vez va a ayudarnos con la síntesis y la producción, así como la liberación de hormona estimulante de tiroides, la cual va a viajar por medio de la sangre y va a estimular directamente a lo que van a ser las células foliculares que encontramos como tal ya en la tiroides. Entonces, este eje va a tener su funcionamiento principal aquí. Podemos ver del lado derecho la imagen de los folículos tiroideos. Recordemos que esta es la unidad funcional de la glándula. Va a estar conformada por células foliculares, podemos encontrar entre ellas también el folículo, vamos a tener capilares sanguíneos y vamos a tener también por ahí la presencia de células parafoliculares o de células tipo C que no vamos a tocar ahorita en estos momentos. Pero bueno, es muy importante reconocer esta conformación porque a través de ella vamos a tener la identificación de la fisiopatología y más adelante cuando hablemos de la conformación de estas hormonas, cómo actúan también los mecanismos inhibiendo la formación de estas hormonas. Entonces, en la imagen podemos ver justamente estas células foliculares ahí agrupadas en círculos y podemos ver a los capilares sanguíneos que van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque el hormona estimulante de tiroides va a viajar, como mencionábamos, a través de estos capilares y va a tener proximidad con estas células para poder comenzar a hacer la actuación de las mismas. Ahora, aquí podemos ver de forma didáctica un zoom de esa imagen que teníamos anteriormente de las células foliculares y de los capilares. Y pues una vez que la hormona estimulante de tiroides llega a los capilares y llega a la proximidad de estas células, la hormona estimulante va a estimular los receptores para la hormona estimulante tiroidea. Y entonces los tirocitos, al verse activados, van a comenzar a desencadenar reacciones. En la parte superior podemos ver ahí
que una vez que está la integración de justamente la hormona con el receptor, va a comenzar a desencadenar una serie de reacciones adentro de la célula. En este caso va a comenzar también por ahí con la formación y síntesis de tiroglobulina y a la vez se va a dar un simporte en lo que son los ioduros. Recordemos que los ioduros pues los obtenemos de la dieta y que cuartas, quintas partes de estos van a ser excretados vía renal, pero una quinta parte de estos ioduros van a llegar a la circulación sanguínea, específicamente a la que está en la proximidad con las células tiroideas, y estas van a hacer la captación del yoduro. Entonces, una vez que el yoduro se introduce por medio de un simporte a la célula, se va a hacer la entrada tanto de yoduro como de sodio. Entonces, adentro de nuestro tirocito ya vamos a tener tiroglobulina y tenemos yoduro. La tiroglobulina va a salir hacia el espacio coloide, como lo podemos ver en la parte superior derecha. Y el yoduro, a través de una proteína que va a ser las pendrinas, va a hacer un antiporte. Este antiporte va a hacer que el yoduro salga al espacio coloide y que por ahí entre un cloruro. Entonces, cuando ya tenemos la tiroglobulina y tenemos también los yoduros ahí, va a comenzar como tal la formación y el agrupamiento de estas sustancias para formar posteriormente las hormonas tiroideas. Una vez que el yoduro se ha integrado al coloide, a través de la enzima peroxidasa, va a hacer su yodación. Y una vez que ya se hizo esta oxidación, se va a poder unificar junto con la tiroglobulina. Este paso de la peroxidasa es sumamente importante en la cuestión farmacológica y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, una vez que ya tenemos como tal a la tiroglobulina que está ahí acumulada y de reserva en el espacio coloide y que ya hubo una oxidación de nuestro yoduro, va a comenzar a haber un proceso que va a ser la organificación. Esto pues básicamente va a ser la yodación de los residuos de tirosina. Entonces, esto, al organificarse, nos va a dar como resultado la unificación de tiroglobulina y el yodo que fue oxidado, formándonos principalmente T1 y T2. Entonces, ya tenemos por ahí nuestra monoyodotironina y nuestra diyodotironina, perdón. Estas van a tener otro paso importante que va a ser el acoplamiento. En el acoplamiento se van a mezclar T1 y T2 y bueno, nos van a dar como resultado también la formación de T3 y T4 en la parte interna de la tiroglobulina. Entonces, una vez que ya se formó como tal esta tiroglobulina con los asociados, podemos ver que va a volverse a internalizar en la parte de la célula folicular. Entonces, una vez que entra al medio interno por pinocitosis, lo que va a hacer aquí es que por algunas proteasas se va a dar una hidrólisis y la T3 y T4 se va a liberar de la estructura anteriormente formada. Una vez que T3 y T4 son liberadas, como son liposolubles, van a salir nuevamente al espacio extracelular y van a viajar al capilar para poder estar ya activamente, como tal aquí, las hormonas en el medio sanguíneo. En el caso de T1 y T2, van a perder su yodo, va a ocurrir una deyodación y este yodo o yoduro va a comenzar otra vez, digamos, a reciclarse. Entonces, una vez que tenemos ya como tal a nuestra triyodotironina y tetrayodotironina, vamos a tener que estas como tal pues ya van a tener en una parte una función propiamente metabólica al estar circulantes. La T4 y T3 se pueden unir a proteínas. En un 75% lo van a hacer a globulinas de unión a la tirosina y en menor cantidad a otras proteínas, por ejemplo la albúmina. Recordemos que T3 y T4 libres van a tener actividad justamente ya metabólica y se hace en una cantidad pequeña. Se estima que aproximadamente el 0.3% de T libre total y el 0.03% de T4 libre total van a tener actividad. Ahora, en el caso de la producción de T3 circulante, se estima que un 20% es el que va a ser producido justamente por la glándula tiroidea y el otro 80% va a ser T4. Entonces, es muy importante saber también que la potencia de T3 es mayor, incluso 3 veces, en comparación con T4. Y el resto de T3... De hecho, T3 es la que es más activa, ¿sí? Entonces, necesita de la T4 para que se desviode a nivel externo, y la que es la activa, ¿sí? En alto porcentaje es T3, no, T4 sí
tiene cierta actividad, pero la que predomina y la que va a dar toda la actividad es T3, ¿vale? Entonces, por eso es que T4 se va a desdoblar, ajá, a T3, y por eso la producción aumenta al 80%, el 80% es secundaria a la conversión de T4, ¿sale? Sí. Entonces, como menciona ahí la doctora, se va a dar esta conversión periférica de T4 a través de una monodeyonidación. Entonces, esto va a transformar la T4 en T3 circulante y pues va a tener ya, como mencionábamos, justamente la actividad metabólica inducida por esta. Esto lo que nos va a producir es justamente todos los cambios metabólicos, pero recordemos que en el caso de hipertiroidismo, al estar aumentada esta función, esta síntesis y esta excreción, pues toda la sintomatología va a comenzar a aparecer cuando se hace este desbalance. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, su forma clínica más frecuente es el bocio tóxico difuso o la llamada enfermedad de Graves-Bazedow. El bocio tóxico difuso es un síndrome caracterizado por manifestaciones de tirotoxicosis, bocio y manifestaciones extratiroideas, como la oftalmopatía, la dermatopatía y la onicolisis. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, aquí está la clasificación del bocio. Se clasifica según su morfología, en difuso o nodular, según la producción de hormona tiroidea, en tóxico o no tóxico y según su evolución. Como ya dijimos, aquí el bocio va a ser difuso y va a ser tóxico. Siguiente, por favor. En general, el paciente va a tener como síntomas predominantes la intolerancia al calor, palpitaciones, nerviosismo, fatiga y pérdida de peso, aunque también se puede acompañar de algunos otros como el insomnio, irritabilidad, la hiperquinesia, polifagia y diarreas. Y como signos va a predominar el bocio, taquicardia, temblor de manos, debilidad muscular, piel húmeda y caliente y pelo fino y frágil que usualmente llega a caerse. También va a haber un mixedema pretibial, que es lo que vemos en las imágenes centrales, acompañado de un eritema nodoso que se ve en la imagen de arriba, la que se ve pues más rojita, y también una acropaquia, que van a ser los dedos en forma de palillo de tambor. Va a haber un ángulo mayor de 180 grados de la uña, van a estar curveadas y alargadas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vienen todos clasificados como psicológicos, oculares. También puede haber exoftalmos, pero yo leí que es más, en casos ya más agravados. Va a haber lagrimeo, picor, visión doble. Como ya les dije, se va a caer el pelo. También los síntomas generales, cansancio, sensación de calor. En cuanto a pulmones, puede haber también aumento de la frecuencia respiratoria. Y bueno, los demás creo que ya los mencioné. Y bueno, vamos a mencionar algunas cosas más adelante cuando ya veamos como tal la enfermedad de Graves. Para el diagnóstico, lo primordial es hacer una muy buena historia clínica con la sintomatología y los signos que nosotros podamos observar en el paciente, pero también hay que dejar de lado la exploración. En este caso, nos vamos a dirigir la exploración hacia cuello. Eh, en el caso de bueno, aquí en el cuello lo que nos interesa explorar más que nada, pues va a ser el bocio, que es lo principal que va a estar en esta enfermedad. En el caso de la enfermedad de Graves, el bocio va a ser moderado, pero va a ser pequeño, va a tener una superficie lisa, la consistencia aquí ya es blanda y puede incluso encontrarse un soplo tiroideo por aumento de la vascularización. Y también puede haber el signo de Grafé, que esta es la retracción del párpado superior y puede tener lugar en una situación basal o de mirada forzada hacia abajo. Bueno, esto es característico de la enfermedad de Graves. En el caso de que nosotros pensemos en un bocio
multinodular tóxico. Aquí ya puede haber hiperplasia difusa de tiroides. Los nódulos pueden ser, bueno, ya pueden estar presentes, incluso de diversos tamaños, pero también va a ser de consistencia firme y aquí ya va a estar dura. Aquí usualmente no se aprecia ningún tipo de soplo, entonces podemos incluso aquí clínicamente hacer un diagnóstico diferencial entre uno y otro. La siguiente, por favor. En el caso de que nosotros sospechemos de un adenoma tóxico, pues lo que vamos a encontrar en la exploración va a ser un nódulo tiroideo de mediano o pequeño tamaño. Aquí no va a ser doloroso a comparación del otro. La situación en cualquiera de los dos lóbulos o en el istmo, y esta puede ser consistente, pero usualmente no es dura la glándula. Y hablando de una tiroiditis, pues aquí, bueno, este es otro tema, pero así de manera general, cuando es una tiroiditis aguda o supurada, la palpación aquí ya es dolorosa y se aprecian signos inflamatorios. Si en el caso de que sea una subaguda, aquí la glándula tiroides ya es dolorosa y de consistencia firme. Y en el caso de que sea linfocítica, aquí es indolora y usualmente no presenta, pues prácticamente no hay síntomas. Entonces, clínicamente, con exploración podemos incluso hacer un diagnóstico diferencial, pero no nada más con esto se hace el diagnóstico. La siguiente, por favor. Podemos recurrir a estudios de laboratorio. En este caso, pues lo principal, el estándar de oro va a ser el perfil tiroideo. Eh, en el caso de que nosotros sospechemos de una enfermedad de Graves o un bocio tóxico difuso, todas las T3 y T4, tanto libre como total, van a estar elevadas, pero TSH va a estar disminuida. Ahorita les voy a dar los parámetros de cuáles son los niveles normales, pero mientras quédense con esto. En el caso de que sea una hipertirotoxinemia eutiroidea, usualmente T3 y T4 libres van a estar normal, incluso con la TSH, pero T3 y T4 total van a estar elevadas. Eh, por ejemplo, si hablamos de una resistencia a hormonas tiroideas, aquí la TSH va a estar elevada, la T3 libre va a estar igual elevada, junto con la T4 libre. Y en el caso de la T3 y T4 total, estas pueden estar normales. Y bueno, esto pues aquí se los dejo para que lo vayan repasando, pero usualmente así es como se van a encontrar los niveles de hormonas y ya podemos inducir a cierto tipo de hipertiroidismo. Aquí el que nos interesa mucho pues es el de la enfermedad de Krebs, ya que es el que ahorita nos vamos a enfocar. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son los valores de T3, T4 y TSH. Va a depender de laboratorio a laboratorio, pero usualmente estos fueron los niveles que más, bueno, que encontré que más se repetían. Igual esto pues se los dejo para que se los aprendan. La siguiente, por favor. Ahora, aquí lo que nos interesa, pues más que nada medir, van a ser los anticuerpos. Aquí en este caso el TRAP, los valores bueno, estos se van a reportar más que nada como negativos o positivos. Cuando están elevados se van a reportar como positivos y cuando están dentro de un parámetro, digamos, normal, pues se van a reportar como negativos. Y igual, pues estos usualmente en el hipertiroidismo van ya dependiendo de qué tipo de hipertiroidismo es en el que nos vamos a enfocar. Pero igual ahorita cuando hablemos de enfermedad de Krebs ya vamos a hacer más énfasis en esto. La siguiente, por favor. Otros tipos de estudios a los que podemos recurrir que usualmente no son necesarios, pero a menos de que nosotros queramos hacer, bueno, el diagnóstico aún sea dudoso, pues podemos recurrir a una gammagrafía con yodo. Aquí prácticamente esto nos va a servir para obtener imágenes sobre pues, la glándula tiroides respecto a su tamaño, a la forma, a la posición de la glándula. Incluso puede haber una captación de yodo que es lo que pues prácticamente nos va a dar un diagnóstico. Y usualmente aquí pues les puse la imagen de cómo es lo normal y cómo debemos encontrar en diferentes tipos de hipertiroidismo. También en algunos casos se recomienda hacer ultrasonografía, pero muchos artículos, incluso la guía de práctica clínica, no lo recomiendan mucho, ya que incluso puede dar falsos positivos y el que haga el diagnóstico pues debe ser una persona muy preparada para poder
pues interpretar lo que se ve en el ultrasonido. Es por eso. La siguiente, por favor. Y permíteme tantito. En cuanto, por ejemplo, a las imágenes de gamografía, la otra o del ultrasonido, la situación es de que, por ejemplo, en el ultrasonido se prefiere que no se realice en muchas ocasiones, porque acuérdense que si nosotros estamos palpando o la tiroides, pues vamos a estimularla y entonces podemos desencadenar que haya mayor liberación. Entonces, ese también es otro de las medidas que se deben de tener si estamos sospechando o si el paciente está con una tirotoxicosis, pues tratar de no estimular esa tiroides para que no haya mayor producción y liberación de las hormonas. ¿Sale? Ok, de acuerdo. Entonces, ahora entrando específicamente a la enfermedad de Graves, vamos a ver que esta pues va a ser justamente la principal causa de hipertiroidismo. En este caso se le asocia entre un 70 y un 80% de casos. Se da principalmente con un pico de incidencia entre los 30 y 50 años, siendo predominante en mujeres. Se le da un origen autoinmune por la presencia de anticuerpos antirreceptores de TSH, que vamos a conocer como TSI. Entonces, si nos basamos en las imágenes anteriores de la fisiología, perdón, vamos a tener justamente que estos van a estar estimulando los receptores. Entonces, constantemente va a estar la activación a nivel de la glándula y la síntesis y producción también se va a ver elevada, causándonos pues este hipertiroidismo autoinmunitario. Respecto a la epidemiología, pues es muy similar a la que ya se mencionó. Ya hablando específicamente de Graves, pues ya evidentemente va a disminuir, va a ser de aproximadamente el 0.5% de la población que va a afectar esta patología. Como les mencioné, aproximadamente hasta un 80% de los casos van a ser de hipertiroidismo, van a ser por enfermedad de Graves. Otra vez, pues las mujeres son las que predominan aquí en esta patología. Aproximadamente en México no, perdón, las mujeres, de cada 1000 mujeres, una va a presentar usualmente la enfermedad de Graves y usualmente los picos de esta patología van a ser de 20 a 50 años y usualmente llega a ser raro en la adolescencia, pero sí se puede llegar a presentar. La siguiente, por favor. Con respecto a la etiología, algo importante que debemos de saber es que es desconocida, ¿no? Sin embargo, hay algunas teorías que tratan de darnos una idea de cómo se puede producir. Aquí nosotros encontramos principalmente relación genética, ¿no? Por gemelos monocigóticos más factores ambientales. Como factores ambientales se identifican el estrés, la infección y exposición al yodo y el tabaco. Sin embargo, bueno, como les mencionaba, el 79% se ha encontrado que es por factores genéticos, por predisposición. Y de aquí se ha hecho análisis para diferentes genes y, bueno, de todos los genes que nosotros podemos poseer en el cuerpo, evidentemente hay algunos a los que hay mayor asociación, como el gen del HLA-DR o genes inmunoreguladores como el CD40, CD25, CTLA4 o PTPN22, pero también genes específicos de la tiroides como el gen de la tiroglobulina y el gen de la TSH. Aquí sí, por favor. En cuestión a la fisiopatología, esto también se ubica como una teoría de cómo es que se ocasiona la enfermedad y pues cómo es que evoluciona en el cuerpo. Es teoría, puesto que la causa es desconocida. Este síndrome clínico va a resultar de una producción excesiva de hormonas tiroideas como la tiroxina. Esta enfermedad está causada habitualmente por un autoanticuerpo específico del receptor de la hormona estimulante de tiroides, que era la que les mencioné hace rato, que es la TSH, específicamente en las células epiteliales tiroideas. La TSH sabemos que es una hormona hipoficiaria y su función en condiciones normales es estimular la producción de hormonas tiroideas por células epiteliales tiroideas. Aquí vamos a ver que la unión del autoanticuerpo al receptor de la TSH tiene el mismo
efecto que la TSH misma, ¿no? Lo que va a dar lugar a la estimulación regulada negativamente de las células epiteliales tiroideas. Y esto nos va a llevar a un exceso de producción de la hormona tiroidea, incluso en la misma ausencia de la TSH. La alteración de la autotolerancia a autoantígenos tiroideos que se va a producir en esta enfermedad de Graves tiene como consecuencia la producción de autoanticuerpos específicos, y son 3. La inmunoglobulina estimulante de tiroides, la inmunoglobulina estimulante del crecimiento tiroideo e inmunoglobulinas inhibidoras de la TSH. La autoinmunidad en esta situación va a interferir en la aparición de la oftalmopatía infiltrativa, característica de la enfermedad de Graves. Por eso es que en la parte de arriba hablamos acerca de la órbita. Pero, bueno, ahorita les voy a hablar acerca de cómo se produce esta oftalmopatía. La que sigue, por favor. Sabemos que existen manifestaciones extratiroideas en la enfermedad de Graves, como la oftalmopatía y la dermopatía, las cuales se van a deber a la activación de la mediación inmunológica de fibroblastos en los músculos extraoculares, pero también en la piel, con una acumulación de glucosaminoglucanos que va a dar lugar a acumulación de agua y edema. Y la activación de los fibroblastos va a estar causada por citocinas del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, además de la interleucina 1, derivados de macrófagos y células con infiltraciones locales. Sin embargo, bueno, no les voy a hablar tanto de la dermopatía, eso lo vamos a ver ahorita en cuadro clínico, pero sí está muy relacionado la oftalmopatía en la enfermedad de Graves, y por eso es que, bueno, ya sabemos que es acumulación de glucosaminoglucanos, pero vamos a detallar por qué se ocasiona esta oftalmopatía. En este caso, se van a dar cambios histológicos que se van a deber por un aumento de las células inflamatorias con depósito de matriz extracelular entre las fibras musculares. Nos vamos a apoyar de ambas imágenes, ya que una es como más específica de las células y otra nos da el corte histológico. La matriz extracelular que se secreta por los fibroblastos oculares va a ser hidrofílica y va a tener una gran capacidad para atraer moléculas de agua, con el subsecuente incremento del edema presente en los pacientes que van a padecer enfermedad de Graves. El músculo elevador del párpado va a presentar una hipertrofia, pero no va a tener cambios inflamatorios como el resto de las células. Los linfocitos T son las células predominantes en esta respuesta inflamatoria, tanto las células CD8 como las células CD4. De la misma manera, ambos subtipos de linfocitos T, tanto el CD4 como la TH1 y TH2, se van a encontrar presentes en el desarrollo de esta alteración. Algo importante que debemos de saber es que en los pacientes que presentan oftalmopatía de menos de 2 años de duración, se va a presentar con mayor actividad el TH1, pero los que padecen la enfermedad por más de 2 años van a presentar actividad de TH2. Y bueno, lo último para hablar de esta imagen es que uno de los hallazgos importantes que hay es el incremento de la producción de moléculas de adhesión en el tejido retroocular, así como otras moléculas de la respuesta inflamatoria como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, que también se los había mencionado hace rato, y también les había dicho que era la interleucina 1, pero en este caso de la oftalmopatía se van a añadir la interleucina 2, 4, 5 y la 10. Asimismo, va a existir también una mayor producción de glucosaminoglucanos por los fibroblastos orbitarios. Y esto es como la relación por la que se va a encontrar la oftalmopatía. La que sigue, por favor. O sea, ¿y qué hace? O sea, bueno, ok. Pero ¿qué va a hacer eso? Entonces, ¿por qué se va a obstruir el ojo? O sea, sí va a haber la oftalmopatía, pero ¿qué hace esos glucosaminglucanos, ¿sí? Junto con ese proceso inflamatorio que se está llevando a cabo. Si acumula agua, ¿por qué no le pongo diurético y se baja? O sea, ¿cuál es
¿cuál es la evolución final de esta oftalmopatía? Y de hecho, la oftalmopatía se divide también en grados en la enfermedad de Graves y puede ocasionar ceguera porque no permite que el globo ocular haya un cierre de los párpados. ¿Por qué? Porque es una respuesta inflamatoria general, ¿no? De Ok. todo el globo. Sí, sí, o sea, hay una respuesta inflamatoria que se está desarrollando. Pero ¿dónde se depositan esos aminoglucosamidos? ¿Dónde se depositan? ¿Por qué el ojo empieza a producir? ¿Qué daña? Se va a producir atrás del globo ocular y entonces los diferentes músculos, ¿sí?, que hacen los movimientos oculares se empiezan a llenar de aminoglucosaminoglucanos. ¿Y qué pasa? Eso se hace, hagan de cuenta ustedes que es una retención de líquidos, como dicen, sí trae agua, pero acuérdense, ahorita lo vamos a ver en el mixedema, es prácticamente lo mismo, el acúmulo de eso. Entonces, es un edema duro, ¿sí? O sea, se hace como gelatina. Bueno, pues sí conocen las esferitas que ponen en los arreglos florales y todo eso. Sí, doctora. Exactamente, hagan de cuenta que eso es lo que va pasando. Se va acumulando y van aumentando de tamaño y entonces esa cantidad, ese proceso inflamatorio y esa acumulación de los aminoglucanos va empezando a aventar el ojo hacia adelante y a hacer una elongación importante de los músculos oculares, ¿sí? Y entonces esos músculos pueden llegar a un grado máximo que en donde ya no podemos revertirlos aunque demos tratamiento. Entonces, por eso es importante que sepamos hasta en qué momento inclusive puede tener una cirugía el paciente, ¿sí? La oftalmopatía en la enfermedad de Graves es una de las causas de ceguera también en este tipo de pacientes. Pero es por acúmulo, se acumula a nivel de lo que es las fibras musculares y entonces las enlonga y las va protuyendo. Así como también hay hipertrofia del músculo ciliar, ¿sí? Digo, del músculo, del párpado, y eso va a ocasionar que no haya un cierre completo a nivel del párpado. Y eso va a ocasionar úlceras, que si no se tratan a tiempo, va a llevar a la paciente, porque por lo regular son mujeres, a ceguera, ¿sí? Entonces, ustedes casi ven a una paciente con exoftalmos y bueno, pues hay que empezar a ver, ¿sí? Por eso digo, hacemos diagnósticos de camión, luego a veces les digo, porque cuando ustedes empiezan a ver a pacientes, tienen que sospechar por qué está con esa lesión, por qué tiene ese exoftalmos, ¿sí? Y desde ahí van a empezar ustedes a sospechar que pues, a lo mejor la paciente tiene un hipertiroidismo, que es una de las causas que pueden llevarnos, te digo, a la ceguera si no damos tratamiento. Porque esto puede ser reversible, pero hasta cierto grado. No la vamos a revertir en fases ya avanzadas, ¿sale? Sí, doctora, está bien, muchas gracias. Ok. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, las manifestaciones, síntomas y signos se van a atribuir al exceso de hormona tiroidea circulante y, bueno, van a ser el resultado del estado hipermetabólico del paciente. Estos suelen ser inespecíficos, bueno, así se menciona, aunque Graves describió una triada que sería el bocio difuso, las palpitaciones y exoftalmos, pero aquí también van a Así incluir es. problemas oculares, como puede ser fotofobia, irritabilidad ocular, diplopía y exoftalmia. Y bueno, como ya mencionamos, este va a ser un desorden autoinmune que se va a caracterizar por la producción de inmunoglobulinas de tipo IgG. Estas van a estimular, como ya mencionó Paulina, a la TSH. Y bueno, estas inmunoglobulinas también van a ir dirigidas contra los tejidos blandos de la órbita, lo que nos va a producir el edema, la inflamación y, bueno, el edema periorbitario y incluso una oftalmoplegia, que ya decía la doctora que va a ser directamente en los músculos y la grasa orbitaria. También, bueno, estos no son los únicos signos o síntomas que se presentan. También puede haber una fertilidad disminuida, prurito generalizado, una intolerancia al calor, como ya habíamos visto, alteraciones del estado de ánimo, la pérdida del cabello, el aumento de la presión
arterial, así como el aumento de apetito, pérdida de peso, el nerviosismo e irritabilidad, las palpitaciones que ya habíamos dicho. Y bueno, otros signos y síntomas como temblor, la sudoración, una piel caliente y enrojecida, o incluso puede llegar a náuseas, vómito y diarrea. Siguiente, por favor. Bueno, de los que ya les mencioné, es importante decir que el 50% de los pacientes no presentan de entrada una sintomatología oftalmológica y algunas manifestaciones como los temblores y el nerviosismo se suelen confundir con ansiedad, por lo que generalmente se dificulta el diagnóstico. Y bueno, la gravedad de estos signos y síntomas va a depender de la duración de la enfermedad, de la magnitud del exceso de hormonas que presenta el paciente y de su edad. Y bueno, en cuanto a la dermatopatía, va a ser principalmente el edema que ya mencionó la doctora, un edema, podría decirse duro, acompañado del eritema nodoso que ya veíamos en la imagen que les dije que se veía como rojito, en esa. A ver, dale a la que sigue. Para hacer el diagnóstico de enfermedad de Krebs, pues igual primero la historia clínica con todo el interrogatorio que pues enfocado hacia el sistema endocrinológico. Eh, pero pues igual hay que hacer la exploración dirigida a exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero sí principalmente a cuello. Y pues aquí, como ya les había mencionado, lo que vamos a explorar pues va a ser el bocio, que puede ser pequeño, igual de superficie lisa, de consistencia blanda. Y pues el soplo tiroideo que les había mencionado puede, bueno, va a estar presente, y el signo de Grafe, igual que ya se los había mencionado, pues nos pueden dar, bueno, orientar hacia un diagnóstico presuntivo de enfermedad de Graves. La siguiente, por favor. Pero pues no, pues igual, el estándar de oro, el perfil tiroideo lo tenemos que mandar a hacer. Aquí lo que nos interesa saber es que T3 y T4 van a estar pues evidentemente elevadas, pero el TSH va a estar disminuida. Entonces ya con esto podemos incluso hacer un diagnóstico de enfermedad, bueno, exclusivamente de enfermedad de Graves. Ahora, si nosotros no tenemos aún preciso el diagnóstico, la siguiente, por favor. Pues igual como ya les había mencionado, hay que hacer los anticuerpos. En este caso, los anticuerpos contra tiroperoxidasa y el anti-TG también, estos van a estar elevados. Los anticuerpos para el antirreceptor TSH igual van a estar elevados. Entonces, estos tres anticuerpos van a estar, bueno, no los van a reportar como positivos en los estudios. Entonces, esto igual ya nos ayuda a hacer un diagnóstico más complementario de enfermedad de Graves. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando de la gamografía con yodo, pues aquí si la mandamos a hacer, aquí prácticamente lo que vamos a encontrar hablando de esta patología exclusivamente, pues va a ser evidentemente un incremento de la glándula y de la actividad funcional. También puede estar presente, no siempre, pero la mayoría de los casos, pues el lóbulo piramidal lo podemos observar. Y aquí pues ya, bueno, como va a ser con captación, pues la captación de yodo aquí ya va a ser difusa, a menos que se encuentren nódulos o incluso ya nos encontremos ante un proceso de fibrosis a nivel de la glándula tiroides. Pues aquí les dice la comparación de lo que normalmente nosotros debemos observar, bueno, cuando no hay patología a nivel de glándula tiroides, a cuando encontramos exclusivamente la enfermedad de Graves. Y bueno, es más, pues el uso del ultrasonido no se recomienda, incluso muchas veces está contraindicado. Bueno, traté de buscar imágenes de cómo lo podríamos observar, pero la verdad no encontré. La siguiente, por favor. Ok, ahora en cuanto al tratamiento, este va a ser dependiendo, una, de las características del paciente y dos, de si presenta sintomatología y en qué grado la presenta. También el nivel o grado de la extensión del bocio. Y no se da siempre de forma escalonada. Esto va a depender mucho, les comento,
también de estas características, ¿no?, del paciente o de situaciones que pudieran incluso eliminar una de estas opciones como tratamiento. En cuanto a la enfermedad de Graves y de los procesos de hipertiroidismo, se maneja el tratamiento farmacológico con antitiroideos. Entre los más nombrados, pues vamos a encontrar el metimazol, el propiltiuracilo. Podemos tener inclusive también la ablación de la glándula o parte de la glándula con yodo radiactivo. Podemos entrar también en la cuestión quirúrgica con la tiroidectomía. Y algo muy importante que hay que mencionar aquí, que les coloqué también en color rojo, es que existen tratamientos coadyuvantes. Estos principalmente pues van a ser para ayudar un poco con la sintomatología, principalmente en crisis de tirotoxicosis. Entre los que podemos mencionar están los betabloqueadores como el propanolol y los corticoides como la prednisona, pero se tiene que tener mucha pericia y manejo con estos para no causar daño a los pacientes. Entonces solamente en situaciones específicas. Comencemos con los antitiroideos. De estos, pues vamos a tener que van a entrar dentro del grupo de los tionamidas. Van a tener indicaciones específicas. Se puede enviar, por ejemplo, en los casos de enfermedad de Graves. Se puede dar también como manejo inicial de hipertiroidismo por patologías nodulares, como van a ser los adenomas tóxicos, el bocio multinodular. Podemos utilizarlos también en los casos de crisis tirotóxicas y como preparación para procesos quirúrgicos, específicamente aquí, como preparación para nuestra tiroidectomía. Entonces, hablando específicamente de la enfermedad de Graves, vamos a tener dosis iniciales de algunos de estos antitiroideos. Se menciona justamente que en este caso el más usado va a ser el metimazol, porque el propiltiuracilo menciona en las guías de práctica clínica que no está disponible en México ni en algunos otros países, a pesar de estar aprobado por la FDA. Entonces, en el caso del metimazol, podemos manejar dosis iniciales, dosis altas, que se pudieran dar a intervalos de cada 6 u 8 horas. Esto hasta encontrar o producir un eutiroidismo. Una vez que se consiguen esos valores, se va a disminuir la dosis, en este caso se lleva hasta la dosis mínima para tener un tratamiento de tipo mantenimiento. Para poder decir que un tratamiento con antitiroideos no funciona, se sugiere tener como mínimo un lapso de 3 meses usándolo. Y se menciona que usualmente este tipo de fármacos se utilizan entre 12 y 18 meses, pero recordemos que lo importante es aquí llevar al paciente a un estado eutiroideo, ¿ok? Otros autores mencionan que inclusive puede haber recaída una vez que nosotros retiramos los medicamentos. Y bueno, este tipo de fármacos, como mencionamos arriba, también van a funcionar como mantenimiento y como tratamiento a otros tipos de hipertiroidismo. Es muy importante mencionar que este tipo de fármacos también van a tener algunos efectos secundarios e incluso hay algunos que en el momento que se presentan se tiene que suspender el tratamiento. Usualmente, este tipo de fármacos van a dar reacciones de tipo cutáneos. Podemos encontrar rash, podemos encontrar prurito y demás. Inclusive se tienen que hacer valoraciones en cuanto a la función hepática, porque igual que con otros fármacos mencionábamos, que justamente el metabolismo puede producirnos por ahí alteraciones a nivel hepático, pues que van a ser dañinas para nuestros pacientes. Y mencionaban que una de las reacciones más agresivas y motivo por el cual se tiene que suspender sí o sí es la aparición de fiebre, la aparición de infecciones, la aparición de dolor a nivel faríngeo o inclusive a granulocitosis. En el caso del metimazol, no se sugiere que se administre en el embarazo porque tiene un alto potencial de atravesar la barrera, en este caso, pues, placentaria. Y se suele optar por el propiltiuracilo, pero mencionábamos que no está aquí en México. Entonces, para estos casos, se sugería llegar inclusive a la intervención quirúrgica aproximadamente en el segundo trimestre del embarazo. Y bueno, esos son algunos de los que mencionábamos. Las dosis pues están mencionadas en la parte de abajo. Aquí les digo, usualmente manejamos metimazol. La dosis de inicio, como mínimo, son de 10 miligramos en vía oral, en una sola toma, por 6 meses. Y podemos dar dosis de mantenimiento como mínimo de 5 miligramos durante 12 a 24 meses ahí. Los otros fármacos pues tienen ahí también mencionadas la dosificación. Entonces, ¿cómo actúa específicamente el metimazol y el propiltiuracilo? Recuerden que les mencionaba que en la parte de fisiología, en la producción hormonal íbamos a tocarlo.
Bueno, pues aquí está. Si se dan cuenta es el mismo esquema, pero les estoy marcando ahí con tachecitos la acción que va a tener o el mecanismo de acción que tiene el fármaco para inhibir justamente esta producción de hormonas tiroideas. Mencionábamos nosotros, por ejemplo, que se daba la oxidación del yoduro por una peroxidasa. Pues, por ejemplo, el metimazol va a inhibir aquí esta oxidación e inclusive va a inhibir también este acoplamiento, disminuyendo de esta manera la cantidad de hormonas que van a ser sintetizadas y que después van a ser liberadas. El propiltiuracilo funciona de la misma manera, actúa aquí a nivel de la peroxidasa y además va a inhibir la transformación de T4 en T3. Entonces, esto clínicamente nos va a dar la disminución de la sintomatología, nos va a ayudar a llevar a nuestro paciente al eutiroidismo y pues nos va a dar ese beneficio clínico que estamos buscando. Les pongo aquí los cuadritos que aparecen en diversos artículos con la dosificación y las presentaciones que tienen los medicamentos. Y les mencionaba que mínimo deben de ser dado por 3 meses para poder decir, en caso de que no funcione, pues que sí, no están funcionando como tal estos medicamentos. Aquí mencionamos a los más utilizados. Les menciono otra vez que el metimazol pues va a ser el principal. Ahora, hay pacientes que pueden tener reacciones alérgicas ante estos fármacos, pacientes que puedan tener diversas alteraciones a nivel hepático que a lo mejor no sea lo más indicado darles el tratamiento pues con los fármacos. Para esos podríamos darles la opción justamente del uso de yodo radioactivo. En este caso, el yodo radioactivo tiene también ahí mencionado en las guías de práctica clínica que para aplicarlo, días antes, de 3 a 5 días antes, se deben de suspender los tratamientos con antitiroideos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del metimazol, del propiltiuracilo, estos fármacos van a hacer que se absorba también en menor cantidad este yodo radioactivo, pudiendo alterar la función principal que queremos, que es que se absorba en la glándula. Entonces, se da en una dosis generalmente única, porque los pacientes responden bien al tratamiento. Se da en dosis de 10 a 15 microcuries por vía oral. Y después se sugiere continuar con un tratamiento con beta bloqueadores o con metimazol como mantenimiento de 5 a 10 después de que se realiza eh, la administración justamente de este yodo. Entonces, ¿qué va a hacer? Nuevamente volvemos a tener la ejemplificación ahí de cómo va a actuar aquí justamente. Recordemos que en este caso el yoduro pues va a llegar hasta la zona de la glándula y va a ser captado en grandes cantidades por eso. Al ser un material radioactivo, pues la glándula, lo va a atrapar y esta radiación lo que va a hacer es destruir algunas células tiroideas o inclusive puede destruir a toda la glándula. ¿Ok? Entonces, todo este mecanismo va a ser de esa forma. Vamos a buscar, si es en cantidades bajas, pues que disminuya la actividad. Si es en cantidades igual un poquito más altas, que se pueda hacer la ablación total de la glándula y que por ende pues ya no funcione. Posteriormente, pues el paciente tendría que tomar de forma exógena fármacos, en este caso pues levotiroxina, para continuar con una función lo más normal posible. Entonces, una vez que hacemos nosotros la aplicación de este yodo radioactivo, se sugiere medir los valores justamente con nuestros perfiles hormonales para ver si nuestro paciente al cabo aproximadamente de unas 4 a 8 semanas está teniendo ya niveles de eutiroidismo favorables que nos puedan hacer saber que justamente el tratamiento funcionó. Hay casos en los que esta práctica no funciona del todo y se sugiere hacer una segunda aplicación de yodo radioactivo aproximadamente 6 meses después. En el caso de que con una aplicación hayamos llegado a nuestro eutiroidismo, pues simplemente vamos a tener que hacer verificaciones semestrales, vamos a estar checando a nuestro paciente para ver que esté pues bien controlado. En aquellos pacientes que no se puedan dar los fármacos antitiroideos, que no se pueda hacer inclusive, por ejemplo, la aplicación del yodo radioactivo, supongamos a lo mejor en una mujer embarazada, en personas como mencionábamos que tengan problemas hepáticos y demás, tenemos también la opción de la tiroidectomía. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues básicamente vamos a extraer aquello que nos está causando la problemática. Vamos a retirar ya sea parcialmente o totalmente la glándula tiroides. En este caso, bueno, va a estar indicada en aquellos casos en los que el bocio esté muy extenso, en los que tengamos ya inclusive nuestra crisis tirotóxica, que esté alterando a nuestro paciente de forma grave, que tenga inclusive
presencia de compresión de estructuras alrededor de esta, y también se puede utilizar en los casos, por ejemplo, de adenoma tóxico, de bocio multinodular, y pues si no funcionó nuestro tratamiento terapéutico. Como les mencionaba, no es ir escalonadamente, podemos también hacerlo a necesidades del paciente. Ahora, en cuanto a los tratamientos coadyuvantes, estos van a ser para corregir principalmente lo que nosotros mencionábamos, ¿no? Estos signos y estos síntomas. Entre los fármacos que se mencionan aquí, pues vamos a tener principalmente como estrellas a los beta bloqueadores. ¿Qué van a hacer? Pues recordemos que dentro del cuadro clínico nuestros pacientes sabemos que van a tener una frecuencia cardíaca elevada, que van a tener por ahí diversas alteraciones, y todo esto va a requerir justamente pues de un tratamiento. En el caso de los beta bloqueadores, pues nos van a inhibir toda esta sintomatología adrenérgica. Nos van a ayudar a controlar los síntomas de forma también rápida, disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la contracción miocárdica, disminuyendo los casos de hipertensión, disminuyendo la hiperhidrosis y demás. Entre otros síntomas, esto va a hacer que el paciente mejore, pero es solamente un tratamiento coadyuvante porque no va a ser correctivo. Dentro de los tratamientos correctivos, pues podemos encontrar, no habíamos mencionado esta ablación con el yodo o esta tiroidectomía. Las dosis pues van a estar indicadas ahí, el más usado va a ser el propanolol y se va a dar de 10 a 40 miligramos por día o a necesidad del paciente, y pues esto, les digo, solamente como coadyuvante. En el caso, por ejemplo, de los corticoides, estos se van a sugerir en procesos en los que tengamos crisis tirotóxicas, en los casos también de enfermedad de Graves y en los casos en los que hay un bocio y una inflamación pues grande. Pero no vamos a estar abusando ni de los corticoides ni de los beta bloqueadores. Recordemos que estos solamente van a ser para la sintomatología. Bueno, bueno, déjame que te diga, ay. permíteme. En cuanto al tratamiento con beta bloqueadores, sí tiene un porqué, aparte de que va a disminuir la carga adrenérgica que el paciente presenta. Fíjate que el propanolol, o sea, porque es el de elección para los pacientes con enfermedad de Graves o con hipertiroidismo, en una menor cantidad, ¿sí? Se utiliza porque también va a inhibir la conversión de T4, ¿sí? A T3. No se utiliza como medicamento como el metimazol, ¿sí? Pero en una porción pequeña va a inhibir este proceso. Por eso es que y por eso se utiliza como coadyuvante en esta patología. No al 100% no va a inhibirlo, pues, pero sí tiene un porcentaje muy pequeño para ayudar a la conversión de T4 a T3. Por eso es que se indica el propanolol, ¿sí? Y porque obvio va a disminuir la frecuencia cardíaca. O sea, todo, por eso les digo, por eso todo tiene un porqué en medicina, ¿sí? Ahora bien, súper indicado ustedes que, por ejemplo, cuando dan un antitiroideo, hagan la aclaración, metimazol, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, los pacientes que ingresamos con una tirotoxicosis o con una tormenta tiroidea, que es la expresión máxima del hipertiroidismo, ¿sí? Tú indicas metimazol y de la enfermería te pone metamizol. Entonces ahí hay un error garrafal, ¿sí? E inclusive hay que especificar, a ver, metimazol, porque si tú le das, digo, de repente cuando ves, le dicen, sí, ya le puso, porque bueno, los pacientes pueden llegar con fiebre y todo. Sí le va a servir, pero no es la función que nosotros requerimos. Lo que nosotros requerimos es disminuir la producción de estas hormonas y con esto disminuir toda la descarga que está presentando la paciente, ¿sale? Entonces el propanolol por eso es que está indicado en una pequeña porción, pero también tiene efecto a nivel de eso. El atenolol, bueno, lo utilizamos cuando la paciente llega con alteraciones ya de tipo cardíaco que pueden presentar una FA de respuesta ventricular alta, ¿sí? Y entonces en arritmias cardíacas es donde vamos a utilizar cuando ya son más severas, ¿vale? Pero el de primera elección para el paciente con una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo, es el propanolol, ¿vale? Pero también te digo, tiene efecto en la conversión. No al 100%, obvio, pero Ok, también tiene esa función, ¿vale? de acuerdo, doctora. Gracias. Bueno, nada más les quería comentar que en cuanto a la prevención, pues no hay una prevención como tal.
Algunas páginas mencionan el control de la ingesta de alimentos ricos en yodo, pero sin embargo, como ya vimos, el yodo tiene un papel importante en el metabolismo, entonces no es como que podamos reducir o aumentar su consumo así porque sí, sino que sería bajo prescripción médica. Y bueno, pues se recomienda más que nada llevar una vida saludable, una dieta balanceada, ejercicio, y pues ante cualquier cambio que veamos, acudir al médico. Ya, pues sería todo. Chicos, ¿siguen conectados todos? No escucho a nadie. Sí, estoy. Sí, aquí estamos. ¿Me oyen? Sí, Ya, doctora. Ah, perdón. Sí, entonces, ¿qué va te digo que hay que leer lo de tirotoxicosis, pero en su expresión máxima, que es la tormenta tiroidea, ¿sí? La tormenta tiroidea es una de las alteraciones endocrinológicas que es una urgencia real. ¿Por qué? Porque el paciente, como ya vimos, va a llegar en estado de choque, va a llegar hipertenso, va a llegar con alteraciones cardíacas. Ajá. Esas alteraciones cardíacas pueden ser desde una fibrilación auricular, ¿sí? Hasta una taquicardia supraventricular que puede llegar a la muerte del paciente. Entonces, esa es la expresión máxima. Si nosotros no sospechamos que nuestra paciente está cursando con una tormenta tiroidea, la paciente se puede morir, ¿sí? Va a llegar con fiebre que va a ser de difícil control y en donde los antipiréticos no me van a resolver el problema. Lo que yo necesito es bajar importantemente, ¿sí? La producción de hormonas tiroideas. Entonces, vamos a tomarlo como la expresión máxima. Como por ejemplo, en el hipotiroidismo, el coma mixedematoso es la expresión máxima del hipotiroidismo y que también va a llevar al paciente a la muerte, pero ahí nos vamos a ir al otro lado. Ahí no vamos a estar hipertensos, al contrario, vamos a estar hipotensos, vamos a estar con temperatura baja, la glucosa baja, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del hipertiroidismo, la tormenta tiroidea es una verdadera urgencia endocrinológica, ¿sale? Afortunadamente, la presentación de estos casos, como ven, bueno, pues es baja, ¿no? Pero tenemos que tenerlo en cuenta, ¿va? Sí, doctor. Ok, ¿alguna duda, pregunta? No, doctora. ¿No? ¿Nada? ¿Seguro? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Nada? Ok, bueno. Entonces nos vemos hasta el miércoles, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, correcto. Ok, entonces nos vemos el próximo miércoles. Del equipo anterior que pasó conmigo, me falta mandarle sus historias, pero ya se las mando, ¿vale? Ya las tengo, nada más que no las he enviado y sus calificaciones. Entonces nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿vale? Que tengan Ok, bonito fin de semana y bonito puente. Igualmente, Igualmente, doctora. muchas gracias. Hasta luego. Bye.